Bueno, buenos días con todos. Soy el doctor Juan Manuel Rodríguez, soy médico rehabilitador del Departamento de Medicina Física del Hospital Cayetano. Y hoy día les traigo un tema que quizás no es tan académico, pero sí considero de vital importancia. Es importante tener en cuenta este tema como parte de nuestra labor como personal de trabajo de salud. Y nosotros estamos en contacto con pacientes, con personas, y como verán, el trabajo también es una forma de que el paciente o las personas en general se desarrollen y cumplan sus objetivos. Más aún en unas personas vulnerables, una población vulnerable como son los pacientes con discapacidad. Sobre todo, bueno, en esta área de medicina física le ponemos mucho énfasis en la parte laboral, ya que con ello podemos ver si el paciente cumple sus metas y su bienestar como persona, ¿no? Si cumple sus objetivos como personas y pueden desarrollarse como tales, ¿no? Como personas productivas y que puedan aportar a la sociedad en diferentes áreas que se puedan manejar. En esta ocasión quisiera tener ciertos objetivos que quedan en claro en esta ponencia. Primero, quería que las personas que puedan entrar a esta charla puedan identificar la terminología que nosotros usamos, bueno, que en general se usa, a veces confundimos los términos que nosotros manejamos en este tema de la discapacidad y trabajo, ¿no? Otro que considero importante es que nosotros conozcamos todos los derechos que tienen las personas con discapacidad. Ahora pues hay leyes, hay normas que rigen para poderle dar a un paciente con discapacidad igual oportunidades y puedan tener ciertos beneficios, ¿no? En cuanto a cada uno de sus limitaciones en cierto caso, ¿no? Después, también como para poder orientar a los pacientes, podemos tener en cuenta saber cómo poder orientarlos y los procesos necesarios para alcanzar dicha acreditación. Y por último, me gustaría también que tomar conciencia para poder captar más adelante pacientes que puedan tener estos beneficios, ¿no? Y estar al tanto de la problemática actual, problemática actual de la laboral, sobre todo con los pacientes con discapacidad. Ya, bueno, para empezar, quisiera hablar sobre lo que es la discapacidad en sí, ¿no? Ustedes saben que el concepto de la discapacidad, yo le diría que no tanto ha ido cambiando, ha habido, porque siempre estos modelos que voy a ver ahorita, voy a presentar ahorita, eh, conviven hasta la actualidad. Van algunos que tienen cierta forma de ver cómo los pacientes con discapacidad se presentan. Por ejemplo, en las sociedades antiguas existía mucho el modelo de la prescindencia, que tomaban la discapacidad, abordaban la discapacidad, entendían la discapacidad como una forma de castigo o una maldición hacia ciertas personas, y como no cumplían los objetivos de esta sociedad, eran eliminados, eran rechazados o, en este caso, aislados de la sociedad porque no los consideraban como parte de la sociedad en sí, ¿no? Los eliminaban o eran sujetos a burla y por lo tanto a veces que terminaban en zonas alejadas, aislados de la sociedad, ¿no? Eso es lo que se llama la segregación, ¿no? Segregaban a los pacientes, a las personas con discapacidad. Bueno, eso no puede distar mucho de la realidad. A veces en algunos momentos, en algunos casos, unas zonas también lo pueden tomar así, ¿no? Por eso les decía que no es tanto que haya cambiado tanto, o ha evolucionado sí, pero cierto modo, en algunas zonas puede subsistir ese tipo de concepto, ¿no? Después, a mediados de los años, el siglo pasado, el siglo XX, surge el modelo de médico rehabilitador. Médico rehabilitador que ve al paciente como una persona que ya se puede integrar a la sociedad, se integra, pero con ciertas restricciones. Aún no estaba claro los derechos de los pacientes con las personas con discapacidad. No había esta ley que los ayude, que los beneficie, y enfocaban la discapacidad como una dolencia, una limitación a la cual había que tratar y poder, en cierto modo, hacer uso de la medicina, de adaptaciones para que el paciente pueda integrarse a la sociedad, ¿no? Aquí nace el concepto de la deficiencia, que es una falta de función de un órgano o un sistema, la cual producía un daño, una discapacidad, que es la falta de habilidad para hacer alguna actividad en diferentes áreas. Y lo último era la minusvalía, ¿no? Esto era la restricción o la disminución del rol de la persona en la sociedad, ¿no? Ahí nacen, es un concepto muy asistencial, ¿no? No le da prioridad a la persona en sí, sino hacía énfasis en su deficiencia, ¿no?
Aquí nacen muchos conceptos que hasta la actualidad a veces usamos y a veces son un poquito unos eufemismos, ¿no? Para tratar a los pacientes con ese tipo de problemas, les llamamos especiales, le llamamos con capacidades diferentes, o de repente un poquito más como por buena gente, le decimos capacidades especiales o angelitos, etcétera, ¿no? En realidad, pues, la forma correcta de llamar a una persona es persona con discapacidad, o mejor aún por su nombre, ¿no? Que es lo más adecuado, ¿no? O identificar a la persona con una discapacidad auditiva, en vez de decir ciego, ¿no? O una persona con discapacidad, este, perdón, auditiva como sordo o visual ciego, ¿no? Y en este aspecto, pues, también el concepto ha cambiado, ¿no? En el tiempo. Ahora, a partir del año 2005, donde hubo una convención para los derechos, para los derechos con personas con discapacidad, nace el concepto de biopsicosocial, ¿no? En la cual ya no se habla de integración, sino participación en la sociedad. Ya el concepto de minusvalía se queda a un lado y pues ya la discapacidad se aborda como un proceso que va cambiando, puede ser modificable, puede ser es una combinación tanto del daño de la persona de algún sistema como los aspectos psicosociales. Por ejemplo, una persona que tenga una deficiencia, puede ser motora o una amputación, también se tiene que tener en cuenta cómo el paciente adopta su discapacidad, cómo él afronta su discapacidad, la parte psicológica. Por eso parte de nuestra labor es trabajar conjuntamente con los psicólogos para poder ayudar al paciente a aceptar su discapacidad y poder afrontarla de la mejor manera. Y obviamente, la interacción de esos factores con la sociedad, el entorno, ¿no? El entorno es muy importante. Hablamos del entorno desde la parte familiar, desde la parte social, el ambiente que lo rodea, dónde vive, dónde se desenvuelve, y ahí donde surge el concepto de las barreras, ¿no? Barreras no solamente es barrera, pensemos en algo físico, ¿no? Como una escalera que no hay, una ruta que es inaccesible para que pueda transportarse, sino barreras en el aspecto de la familia, ¿no? Puede ser una familia que no apoya al paciente, o nosotros mismos también como personal de salud no le damos la ayuda necesaria, adecuada para cada tipo de persona, ¿no? O este tipo de pacientes. La discapacidad se entiende entonces como un proceso dinámico, no tanto como que la discapacidad pueda cambiar en sí, sino que el entorno puede ser más favorable o menos favorable. Entonces, eso va a influir en su restricción en la participación en la sociedad, ¿no? A eso me refería, ¿no? Puede haber la misma enfermedad que pueda causar una gran menoscabo, más restricción en lo que participa el paciente, o puede ser menos favorable, ¿no? Puede ser progresivo también, puede ser temporal, depende cada caso, depende cómo sea el paciente, su lesión y cómo esté en ese momento, ¿no? Su interacción con la sociedad y sus ayudas que pueda tener, ¿no? Por eso la discapacidad, si bien es cierto, eh, puede cambiar, es preferible que sea algo que sea certificar a un paciente con daño permanente, ¿no? Aquí nace el concepto también de inclusión, de diversidad, de igualdad de derechos. Y bueno, eso es lo que se propone ahora y es lo que queremos que las personas encargadas de tratar este tema lo tengan en cuenta, ¿no? Que no solamente debemos tratar la enfermedad, sino todo lo que lo rodea al paciente. Entonces existen varios tipos de discapacidad, ¿no? Generalmente son tres lo que abordamos acá. Nosotros en medicina física vemos la discapacidad motriz o física, la parte mental o de comunicación también. La parte mental es lo que es la parte de psiquiatría o psicología. Este tipo de pacientes son vistos más que todo por el área de psiquiatría para la certificación de discapacidad. Nosotros en el departamento de medicina física certificamos a pacientes con discapacidad física y la capacidad sensorial. Discapacidad sensorial, obviamente, pues, es la audición y la visión, ¿no? Existe también discapacidades globales, ¿no? Que abarca varias discapacidades, varias áreas. Y calificamos a los pacientes con discapacidad en diferentes áreas, 7 áreas, ¿no? de la vida diaria, que son como conducta, comunicación, como cuidado personal, locomoción, disposición corporal, destreza y situación. Los valoramos de grado 0, que no tiene ninguna discapacidad o no requiere ninguna ayuda, hasta 6, en la cual es completamente incapaz de realizar alguna actividad, inclusive con ayuda de otras personas o un aparato especial, ¿no? Y la gravedad va de leve a severo, ¿no?
Ahora les voy a mostrar el certificado y lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, para agregar más o menos cada ítem, ¿no? Vemos como la capacidad de conducta, eh, a tanto el área de aprendizaje, ¿no? Como la comunicación, funciones cognitivas también, problemas psiquiátricos, todo eso se engloba en la parte de conducta, y eso, como le decía, más que todo lo ve la parte de psiquiatría, ¿no? Comunicación es el área donde se evalúa la capacidad del paciente para poder recibir o emitir tanto mensajes hablados como no hablados, poder escribir, hablar, escuchar. Cuidado personal es todo lo que se refiere a lo que es las partes de las actividades de la vida diaria, ¿no? Y todo lo que supone el proceso de realizarlas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad para poder asearse, poder comer, beber, eh, ver sobre su vestimenta, ¿no? Locomoción se refiere al traslado, ¿no? Traslado, cómo el paciente puede ir de un lugar a otro, si es que existe alguna barrera, si es que existe alguna dificultad para poder ir de un lugar a otro. El uso de escaleras, la caminata, es más que todo pacientes con discapacidad motriz, ¿no? Básicamente es el tipo de paciente, ¿no? La disposición corporal es la capacidad del paciente, la falta de capacidad del paciente para poder realizar algunos cambios en el ajuste postural, equilibrio, coordinación, agacharse, a realizar actividades de fuerza. Más que todo, esto lo vemos en pacientes con Parkinson, son pacientes tipo, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Que no pueden agacharse, les falta equilibrio. Y lo otro es la capacidad de destreza, que ya son relacionadas a actividades manuales, ¿no? Destreza manual finas, poder hacer alguna actividad como lo que se llama las actividades instrumentadas en la vida diaria, ¿no? Destreza, hacer actividades manuales. Y el mantenimiento básico se refiere a los pacientes que necesitan una ayuda externa para la subsistencia, como aparatos, prótesis o sistemas para poder respirar, resistencia del paciente. Hay gente que tiene problemas, fibrosis pulmonar, por ejemplo, que requieren un aparato de respiración artificial, ¿no? Todo eso es lo que se puede rescatar de ese tipo de pacientes que tienen discapacidad para el mantenimiento básico. Bueno, este cuadro es para poder explicar con manzanitas literalmente todo lo que está relacionado al tema de la inclusión, ¿no? El tema de la accesibilidad de las personas, y poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadro vemos acá que no todos tenemos el mismo acceso, ¿no? No hay ni mismas oportunidades para poder alcanzar algún objetivo, ¿no? Y a veces nosotros podemos brindar alguna ayuda, alguna herramienta para poder equiparar este tipo de problemas, pero no siempre están distribuidas de forma uniforme, ¿no? O no todos tienen la capacidad de poder usar esta herramienta, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta las necesidades individuales de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene am, una propia necesidad, ¿no? Y aquí nace el concepto de equidad, que es ah, el brindar ciertas herramientas personalizadas para que pueda alcanzar un objetivo y poder acceder a ciertos objetivos, ¿no? Y por último, nace el concepto de justicia, donde el Estado ya interviene, donde crea normas o crea sistemas para que pueda todo el mundo tener igualdad de oportunidades, ¿no? En base a eso, pues hay un organismo que deben conocer que se llama el CONADIS. El CONADIS es un organismo que es el Consejo Nacional de Pacientes con Discapacidad. Es un ente que es el ente rector para este tipo de pacientes, que nos ayuda y que es dependiente del MIDIS, de la mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? Este ente, este organismo se encarga de todo lo relacionado con los pacientes, con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Crea un entorno en que ellos puedan permitir una igualdad de condiciones y poder superar las brechas y eliminar obstáculos que ellos tienen, ¿no? Y van a formular, planificar, coordinar y ejecutar acciones políticas sectoriales, nacionales y sectoriales para estos objetivos, ¿no? Ellos actúan de forma coordinada con otros organismos, otras instituciones como el MIDIS o el MEF también, también con las municipalidades, el Ministerio de Trabajo, para poder llevar a cabo todas estas políticas, ¿no? De inclusión. Entonces, hablando de eso, el CONADI, primero hablemos sobre el certificado de discapacidad, ¿no? Acá vemos un certificado
donde vemos que la persona en este caso tiene un daño en el órgano sensorial auditivo y que le produce una sordumudez, una discapacidad de comunicación, ¿no? Como verán acá, pues calificamos como 3 moderada, ¿no? O sea, 0 es sin limitación, 1 es el que lo puede realizar una actividad con dificultad pero sin ayuda, eso califica como una discapacidad leve. Grado 2 o 3 que puede realizar la actividad solo con dispositivos o una ayuda temporal de otra persona. El 2 y 3 califica como una discapacidad moderada, y de 4, 5, 6 ya que requiere ayuda de forma permanente o casi la mayor parte del tiempo, y califica como una enfermedad, una discapacidad severa, ¿no? Entonces, acá vemos que en base a este certificado que nosotros evaluamos en el servicio de medicina física, me le decía que también ese certificado lo emite de manera gratuita todos los establecimientos de salud, ¿no? Tanto del MINSA como de salud. En este caso, nosotros nos encargamos, como les decía, de la discapacidad motriz, motora y sensorial. Y los que son de discapacidad mental, el área de psiquiatría, ¿no? Entonces, en base a lo que es el resultado que nosotros calificamos al paciente, puede tener un carnet, al CONADIS con ese documento, y el CONADIS le emite un carnet de acreditación de discapacidad. Si es amarillo, que quiere decir que es severo, o blanco o celeste, si es discapacidad leve o moderada, ¿no? Para ver diferentes beneficios, ¿no? Como ya lo voy a explicar más adelante. Esta discapacidad, como te digo, la foto del momento puede ir cambiando con el tiempo, y nosotros valoramos, como le decía, lo que es el porcentaje de la restricción en la participación en la sociedad, ¿no? Entonces va relacionado el grado de discapacidad con el porcentaje de restricción de participación en la sociedad. Hay otro ítem, otro capítulo en el certificado donde consignamos qué ayudas requiere el paciente, ¿no? Si requiere ayudas para la comunicación, para la marcha, o otro tipo de apoyo, ¿no? Como le decía, un aparato biomédico para su subsistencia, ¿no? O otro tipo de ayudas personales. Entonces, para esto, para calificar y para cuantificar la discapacidad, es importante siempre tener un valor, ¿no? Numérico para darle un porcentaje y que nos pueda servir como para calificarlo, ¿no? Es un valor numérico, el baremo, usamos el baremo para este tipo de calificación, que es un número asignado en 7 dominios, ¿no? Que engloban todas las discapacidades que le había mencionado antes, ¿no? Tanto de comunicación, como le decía, que ese es el área donde calificamos qué tanto puede comunicarse, tanto verbal como no verbal, y como para producir mensajes, ¿no? Del paciente. Autocuidado, que es el área de vida diaria, tareas generales, las relaciones personales, ahí donde entra a tallar el tema en sus relaciones con su familia, si la familia está al pendiente del paciente, si lo trae a terapia, etcétera, ¿no? O qué tan con quién vive es importante, y quiénes lo apoyan. La movilidad también incluye si puede tomar un micro, puede manejar, si puede trasladarse en todo caso, ¿no? La vida comunitaria también nos toma en cuenta qué tanto el paciente se desenvuelve en áreas que él considere importantes, como hacer deporte, pertenecer a algún club, si va a misa, etcétera. Todo lo que el paciente pueda tener importancia, y por cierto modo no lo puede hacer, o lo puede hacer con dificultad, ¿no? Y el área laboral, que es lo que estamos viendo ahora, si el paciente trabaja tanto de forma remunerativa o no, si puede estudiar, también influye eso, es parte de la evaluación. Y damos una puntuación de leve, perdón, sí, de leve hasta, o ninguna dificultad, hasta completa dificultad, o no puede hacerlo, ¿no? No se la de severo, sino de completa dificultad, o leve o moderado, ¿no? Entonces, cada ítem tiene su puntaje en un Excel, y van sumando los porcentajes, y al final sale el porcentaje global, ¿no? De restricción de discapacidad, que es el porcentaje que va a tener el paciente para su certificado, ¿no? Y eso al final le va a ayudar. Entonces, para esto, nosotros, para esos beneficios, hay un reglamento en la cual en la cual vela por estos beneficios, estas leyes, que es la ley general con personas con discapacidad,
emitida por el CONADIS, y es una ley de 29973, en la cual nombra, entre otras cosas, he tratado de ser lo más específico sobre qué tiene beneficios un paciente con este carnet, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos hablando, lo que es la bolsa de trabajo. O sea, se dice, la ley impone que una empresa privada que tenga más de 50 trabajadores debe contar que por lo menos con 3% de trabajadores con discapacidad, ¿no? Y además de eso, no solamente se trata de contratarlos, sino brindarles todas las facilidades en tanto la parte de accesibilidad, de inmobiliario, para que se pueda desenvolver de la mejor manera posible, que pueda realizar sus labores de forma óptima, ¿no? O sea, es también, no es que sea un favor que le hagan al paciente, sino al personal, sino es parte de la ley y la forma que deben hacerlo todo completo, ¿no? No solamente trata de como favor, ¿no? Sino, primero, obviamente, pues el paciente tiene que estar capacitado para eso y darle las armas, las herramientas para que pueda desenvolverse su trabajo normal. El tema de los impuestos también, el paciente con carnet de discapacidad tiene beneficios, tiene algunas ventajas en cuanto a lo que es impuestos para, de repente, para poder importar ciertos instrumentos para mejorar su discapacidad. Puede ser una prótesis, algo así para poder, y no pagan impuestos para eso, ¿no? O también para entradas a algunos eventos deportivos o culturales, privados como estatales también. El transporte, que es un tema que también es bien frecuente, porque vienen muchos pacientes a medicina física para obtener el carnet de discapacidad para el beneficio de transporte, que ahorita está bien difundido, ¿no? Sé que muchos médicos, por ejemplo, los médicos de nefrólogos mandan bastantes pacientes con IRC que están en diálisis y pues necesitan el carnet amarillo aparentemente. El carnet amarillo, como les decía, es para una discapacidad severa y por lo tanto, como es severo, pues necesita alguien que les pueda asistir para el transporte, ¿no? Como bien le decía, severo que es a partir de 4, requiere a alguien que sea de forma constante el apoyo para poder realizar una actividad, en este caso, transporte, ¿no? De locomoción. Y bueno, en cierto modo, pues no todos tienen ese grado de discapacidad y por lo tanto no tienen acceso a ese carnet amarillo, sería como moderado. Entonces, los que tienen carnet amarillo tienen el beneficio de transporte público gratis y el otro era bueno, ahí después les voy a decir sobre el tema, pero como les decía, no todos tienen ese mismo grado y hay que explicarle que no todos pues califican, ¿no? El programa de ayuda es el programa que le decía para que un paciente con discapacidad severa, hay un programa de pensión no contributiva que se destina a pacientes con gran discapacidad o discapacidad severa y que tengan además que ya lo evalúa socialmente el Ministerio del MIDIS para ver si tienen, están en condiciones de pobreza extrema, ¿no? Teniendo esas dos condiciones de discapacidad severa más pobreza extrema, pueden calificar para que el gobierno o el Estado les dé una pensión no contributiva, que son 300 soles más o menos cada 2 meses, que en parte ayuda pues a su tratamiento, a su mantención, a su ayuda, ¿no? Y por último, también en la parte de estudios, en universidades nacionales, un paciente con discapacidad puede postular y existe bonificación en el examen de ingreso o para poder, en el currículum, para una persona que quiere postular a un puesto del Estado, también hay un porcentaje dentro del currículum que tiene una discapacidad, ¿no? En general, pues todos tienen los mismos beneficios, excepto, como le decía, el paciente con discapacidad severa, que tiene el beneficio extra de transporte y lo de la ayuda económica, ¿no? Bueno, para estar más en claro en ese aspecto, aquí, pero me equivoco acá, acá hay ciertos ejemplos de patologías que pueden causar discapacidad severa, ¿no? Se trata de, por ejemplo, de una deformidad o una pérdida o una amputación, sobre todo si tiene ciertos parámetros. No todos los pacientes que tienen discapacidad eh, o una deficiencia anatómica, una amputación, califica como severos. Acá tomamos en cuenta pacientes que tienen una amputación por diabetes por encima del tarso o un paciente, cualquiera sea la causa, un paciente desarticulado de cadera. El resto
calificaría como una discapacidad moderada, ¿no? Igual también enfermedades de aparato digestivo, obviamente no todas, hablamos de cáncer, cirrosis avanzada, etcétera, ¿no? Pérdida de visión, abulsión de ojos, tisis bulbi, o sea, se refiere solamente a pacientes con amaurosis bilateral, ¿no? Lo demás serían discapacidad moderada. Enfermedades neurológicas crónicas, obviamente también dependiendo el grado de discapacidad que ésta genere, ¿no? Un paciente con ELA, con Parkinson severo o con una epilepsia que sea de difícil manejo, ¿no? Un paciente que convulsione 2 o 3 veces a la semana y no tenga, a pesar de un tratamiento bien llevado, calificaría como una discapacidad severa. Parálisis cerebral, siempre y cuando tenga pues afección de 2 o más extremidades, que tenga problemas de postura, de adaptación del tronco, lesión medular, esquizofrenia. Igualmente, es un paciente esquizofrénico que a pesar del tratamiento bien llevado, pues tiene síntomas y signos que no le permitan desarrollarse como una persona dentro de los parámetros normales. Y retraso mental también está considerado como una patología que puede causar una discapacidad severa. Obviamente no son excluyentes, podrían haber otras enfermedades que podrían causar discapacidad severa, pero quiero detenerme un poco acá para hablar sobre el tema de, ya hablé un poco del IRC, ¿no? Que sí podría causar discapacidad severa siempre y cuando el paciente tenga otros factores asociados, ¿no? Que a pesar que lleve su diálisis interdiaria, no esté del todo compensado, tenga enfermedades eh, adquiridas después, o puede ser un mal estado general, ¿no? Ese aspecto valoramos para que pueda calificar como severo. Si no, calificaría como 3 o como máximo grado 3, ¿no? O sea, moderado. Y también el tema de la sordomudez, que todo el mundo pensaría que es algo severo, siempre y cuando el paciente tenga asociado retardo mental a su discapacidad auditiva y sensorial. Bueno, es un paciente que no tiene ninguna capacidad de comunicación por el tema de la sordera, asociado a otras enfermedades mentales, ahí podría ser calificado como severo. Si no, también califica como moderado, ¿no? Bueno, un poco de estadística es importante también para saber cómo estamos en el tema de la discapacidad a nivel nacional. Se ha determinado que aproximadamente más del 3 millones de personas sufren de discapacidad en el Perú. Esto equivale a entre el 10 al 12% de la población general, ¿no? No hay mucha diferencia entre sexos, mayormente parece que son mujeres. Y Lima obviamente lidera pues, el mayor porcentaje de discapacidad, de pacientes con discapacidad en el Perú. Este es un cuadro para saber más o menos en qué grupo etario se encuentra la mayor población de pacientes con discapacidad. Vemos que más del 60% se encuentra en población económicamente activa. Por eso es importante tratar en lo posible de que el paciente se reinserte y se desarrolle y pueda trabajar de forma lo más adecuadamente posible según sus necesidades. Acá también es importante ver qué tipo de discapacidad predomina más en el Perú. Aquí vemos que la discapacidad sensorial, auditiva y visual ocupan el mayor porcentaje, ¿no? Seguido por la discapacidad para movilizarse, de locomoción, y también ahí está un poquito alto lo que es el tema de la parte de aprendizaje, ¿no? De la conducta. Este cuadro sí me parece interesante porque nos habla sobre la diferencia entre un paciente con discapacidad, con un paciente sin discapacidad en cuanto a su tipo de labor, ¿no? Labor. Por ejemplo, el 50% con personas con discapacidad se desempeña como trabajador independiente, ¿no? Más que los pacientes sin discapacidad. En cambio, como empleados, acá en la parte derecha, se puede ver que los pacientes sin discapacidad tienen mayor porcentaje de este tipo de trabajo, ¿no? Igual como obreros, obviamente menos pacientes con discapacidad, menos porcentaje de pacientes con discapacidad y en otras áreas, ¿no? O sea, hay cierta diferencia en el área de trabajo, en qué se desempeña cada persona. Y acá también es un cuadro que nos indica cuáles son las razones por las cuales el paciente
no encuentra trabajo o no está laborando actualmente, ¿no? Entonces, generalmente una persona con discapacidad obviamente tiene más razones de salud para no trabajar. Que no encuentre trabajo para una persona de discapacidad es mucho más álgido que una persona sin discapacidad. Igual por la edad, las pacientes con discapacidad también tienen cierta diferencia, ¿no? No los contratan tanto por la edad. Y si bien es cierto, para una persona sin discapacidad también es menos, pero hay una diferencia ahí, ¿no? Entre otros factores. Después, quería también hacer énfasis en este concepto, que es lo que es invalidez, ¿no? A veces nosotros confundimos lo que es invalidez con discapacidad. Si bien es cierto, pues se relaciona, en el fondo puede ser lo mismo, pero el término de invalidez lo usamos para términos estrictamente laborales, ¿no? Es cuando uno tiene un problema de salud, de salud, y le emiten un CITT, ¿no? Certificado de Invalidez Temporal para el Trabajo. Es lo mismo, pero acá en el hospital nosotros emitimos certificados de invalidez solamente para fines de la pensión de la ONP. El certificado de ONP es un documento que está dirigido a la ONP bajo un decreto supremo, es 166/2005, y nosotros lo emitimos a partir del año 2007 a través del comité, el comité de invalidez del hospital. Somos 6 miembros. Lo ideal en un comité es que haya un médico rehabilitador, un médico internista, un médico psiquiatra, para poder emitir y poder dar un dictamen, ¿no? Acerca de su capacidad laboral, estrictamente laboral. Este está dirigido a personas que por algún motivo, por un accidente común o un accidente no laboral, no puede desempeñarse de acuerdo a a su trabajo en el cual ha sido entrenado, ¿no? En su labor habitual. Y obviamente no cumple el tiempo necesario para poder tener una pensión, ¿no? Es importante que no tengan vínculo laboral, porque si no, si tuvieran vínculo laboral serían en salud, ¿no es cierto? Entonces, como no tienen vínculo laboral y por algún motivo no llegaron a completar el tiempo, que es 25 años, o la edad necesaria, que son 65 años para poder jubilarse, existe este documento que se lo llevan a la ONP y poder acceder a su pensión, ¿no? O también para hijos que tienen discapacidad severa, hijos de personas que aportan, están jubilados o aportan, y se les da beneficio, como no pueden trabajar estos hijos, les da el beneficio de un extra en caso que estén recibiendo la pensión, o si el padre fallece, le dan la pensión al hijo que tiene discapacidad severa, ¿no? Es necesario saber que estos beneficios son para hijos que nunca han trabajado, que tienen una discapacidad severa y irreversible, ¿no? Entonces, desde 2007 hasta 2024 hemos emitido casi 1000 certificados, ¿no? Y bueno, todos tienen sus parámetros. Tenemos un expediente que avala cada certificado de invalidez. Y a la fecha tenemos la suerte, bueno, hemos trabajado bien en este hospital y no hemos tenido ningún problema, ninguna observación. O sea que este es un tema un poquito legal, médico legal, que puede traer ciertos problemas, ¿no? En ese caso, verdad que hemos tenido, pues, el proceso de emisión ha sido correcto, no hemos tenido ningún problema porque hemos seguido las pautas y todo lo que corresponde a ese tipo de calificación, ¿no? Y para eso, sí, pues quería detenerme para hacer un llamado a todos los médicos de diferentes especialidades en la cual se les pide su colaboración. Y realmente, pues es parte de nuestra labor como médicos evaluar a un paciente con un tipo de discapacidad para ese tipo de documentos, en la cual se les pide consignar en un formato que les enviamos un breve resumen de la enfermedad. Es importante que consideren desde cuándo está lesionado el paciente, desde cuándo consideran ustedes como una opinión técnica que sufre de una invalidez que no puede trabajar, si es irreversible o no, o tiene una posibilidad de mejora, ¿no? Eso es importante que lo consignen, y siempre teniendo en cuenta hay un manual, ¿no? Un manual que le enviamos a ustedes si es necesario, para que puedan tener cuidado qué cosas se les requiere para consignar cada invalidez, cada enfermedad, ¿no? Usamos tablas de grados funcionales de cada paciente, cada enfermedad. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Si queremos calificar una enfermedad reumática, una artritis reumatoide de grado severo,
es necesario que tengan una radiografía en manos que demuestre como un documento médico legal que pues efectivamente hay subluxaciones interarticulares, deformidades irreversibles, ¿no? Eso lo consignan para poder tener un puntaje de grado severo en pacientes con invalidez, ¿no? O en pacientes que un IRC, desde cuando está con diálisis, acá, como es invalidez, es diferente, ¿no? Acá un paciente con IRC sí califica como severo para discapacidad, o como invalidez para trabajar, ¿no? Etcétera, ¿no? Depende de cada caso. Por ejemplo, para pacientes con problemas neurológicos, ACVs, también consignar la fecha de tomografía cuando fue el ACV, ¿no? Todas esas cosas importantes que nosotros calificamos para poder, como le decía, decir, emitir un dictamen. Acá nosotros ponemos el porcentaje de menoscabo. ¿Cuánto de porcentaje el paciente no puede realizar su trabajo habitual? Que va desde parcial, es hasta 33% para adelante, de 33 a 66%, 66%, y total, que es ya una invalidez total para trabajar a partir del 67%. Y hay otro grado más, que es el gran inválido, que va más de 71%, 71%, en la cual el paciente está incapacitado totalmente para algún tipo de trabajo y con ese tipo de porcentaje recibe una bonificación extra para sus cuidados, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, tener que tener en cuenta el modo de calificar para que el paciente tenga un beneficio o pueda acceder a eso o no. Bueno, quería terminar esta exposición dándoles una frase que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho a propósito del día del síndrome de Down, que fue hace poco, y quería compartirlas, que dice así, ¿no? Que si enseñamos a aceptar la diversidad como algo normal, ya no se va a hacer necesario hablar de inclusión, que tanto estamos hablando hoy en día, sino de convivencia, ¿no? Que la persona vale no porque tenga una diferencia, sino por ser persona en sí, y todos tenemos los mismos derechos. Esto es en grosso modo lo que quería compartirle con ustedes. Me gustaría que me hagan algunas preguntas para ah, poder resolver algunas dudas que tengan al respecto de las personas con discapacidad. Gracias.